Amigos y amigas, encontramos en la Biblia otro tema de mucha reflexión y asimismo es que titula El temor al Creador, el temor a ese Dios creador que nos vienen haciendo asustar miles y miles de años, diciendo que hay que temer a ese Creador porque castiga duramente, porque nos castiga de cualquier manera, con la candela, con el agua, con los terremotos, con las guerras, etcétera, etcétera. Pero le digo claramente que no es un Dios que castiga. Lo que quiere decir el temor al Creador es que ese Creador quiere que hagamos la obra que Él nos dejó. Quiere que hagamos ese convenio con Él. Porque si nos abrimos de esa obra, los apartamos de ese mensaje que nos dejó, estamos siendo por naturaleza castigados, pero no es Dios el que castiga. Somos culpables nosotros mismos por no entender el mensaje, por no conocer bien ese temor al Creador. Como lo han hecho asustar, que hay Satanás, que hay diablo, que hay guerras, que hay enfermedades y esas son productos del Creador, eso es mentira, amigos y amigas. Eso es mentira. Dios no castiga al hombre. Simplemente lo que le dice es que cumpla con la obra que Él dejó y seremos felices. Viviremos tranquilos, en paz, en justicia. Pero si nos abrimos de aquella obra que dejó, entonces venimos con grandes problemas, con grandes dificultades y confundidos, porque en realidad estamos más que perdidos. Y así es que, como esto lo hemos encontrado en la Biblia, también en la Biblia encontramos algunos libros, algunos capítulos y algunos versículos que nos hablan del mismo tema, dice temor al Creador. Pero ese temor, como vuelvo y repito, no es que le tengamos miedo. No es como cuando vemos un tigre, un león y nos da miedo, una culebra, un terremoto. No es eso lo que quiere decir. Lo que nos quiere hacer entender que siempre apliquemos y vayamos a la obra que Él nos dejó, no la obra del hombre. Entonces encontramos en Job 28:28 y nos dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Vea que aquí está diciendo claro las cosas. He aquí que el temor del Señor es sabiduría. Si el hombre quiere hacer la obra que el Creador dejó, tiene que pensarla bien, tiene que decidir bien para así estar en sabiduría, vivir con sabiduría. Y el apartarse del mal, dice, la inteligencia. Entonces con inteligencia también podemos hacer muchas cosas. Podemos traer grandes laboratorios para conocer la semilla, para poder llegar a ese embarazo tan científico que puede decir y así poder traer todas estas virtudes que nos ha regalado ese Creador. También encontramos en Salmo 25:13 y nos dice, gozará él
de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Gozará el hombre en sociedad y como humano de bienestar, porque así es que ha dejado ese Creador. Y aquella descendencia, por decir los Cristos que vamos a seguir trayendo, ellos heredarán la tierra. Así pasen los miles de años que pasen, ellos seguirán heredando esa tierra que nos regaló. En Salmo 33, 19 también nos dice, para librar su alma de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. O sea, estos hombres, esta obra que vamos a hacer y que tenemos que hacer son traer a esos hombres, a esos Cristos, para apartarlos de la muerte del alma, y para darle vida en tiempo de hambruna, de enfermedades, de necesidades, de vagancia, como dice, esos Cristos nos van a dar trabajo, y un trabajo honrado, un trabajo digno para que el más humilde podamos vivir mejor. También encontramos en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Lo que le decía al principio, no seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que dirigirnos, tenemos que caminar por la obra, por el camino que el Creador nos dejó, nos regaló. Y no sea que el hombre en su propia opinión quiera hacer maravillas, quiera conseguir todo lo que desea, es mentira. Solo con el camino que dejó ese Creador, trayendo a esas comunidades pequeñas de hombres santos, de hombres sabios o de Cristo, entonces podremos apartarlo del mal. Si no, seguimos cada día peor. En Malaquías 4:2 también nos dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. O sea, cuando estos hombres ya estén viviendo en nuestro planeta, acompañándolos a nosotros, saldrá ese sol de justicia. Traerá sus alas, traerá salvación, y tendremos y saltaremos como becerros de la manada, dice, de la alegría de saber que tenemos un planeta ya puesto y en orden como el Creador dejó. Entonces saltaremos de alegría, de felicidad y armonía, sabiendo que ya estamos por el camino correcto. También encontramos en Efesios 5:21 y nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios o del Creador. Someteos unos a otros en el temor del Creador o de Dios. Es lo mismo. Todos tenemos que estar de acuerdo que ese es el mandamiento más grande que existe y la obra más hermosa que tenemos que hacer, y todos tenemos que estar sometidos a esa obra, sometidos a ese temor, como decía, que no es que Dios castiga, Dios maltrata, nada de eso, no, que simplemente no podemos avanzar en la plenitud, en la sabiduría, en una justicia. De la misma manera también en Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por él
temor de la muerte durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, como ahorita en la actualidad dice, y librar a todos los que por él temor a la muerte durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hemos sufrido bastante, miles de años, y por este motivo está ese mensaje ahí en Hebreos 2:15, que eso es lo que trata de decir, que cuando ya tengamos a esa obra, a esos Cristos, entonces todo eso quedará a un lado, todas esas cosas malas, injustas, quedarán a un lado para así poder vivir más en justicia, en armonía, en felicidad. También encontramos en Hebreos 12:28 y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradable, con temor y reverencia. Esto es lo que dice también que debemos de cantarle, glorificar a ese Creador por regalarlo tanta riqueza, tantas cosas buenas, que es el bien para todos nosotros y también para el planeta Tierra. Y es así como siempre, amigos y amigas, si alguien quiere leer un poco más, puede buscar en los libros, en los capítulos y en los versículos, por decir en Job 28:28, en Salmo 25:13, Salmo 33:19, en Proverbios 3:7, Malaquías 4:2, Efesios 5:21, Hebreos 2:15 y Hebreos 12:28. Con todo esto vamos a reflexionar mejor y a ver cómo son en verdad esa obra que el Creador quiere que hagamos. Gracias, amigos.